Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama y personajes que te roban el aliento. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te enganchan desde el primer episodio, esas que te hacen trasnochar y replantearte toda tu vida, sí, esas mismitas. Vamos a analizar por qué son tan adictivas, destacando a esos protagonistas que te hacen suspirar y a esos villanos que amas odiar. Prepárense porque esto va a estar bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Denle clic al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de recomendaciones y análisis de lo mejor del entretenimiento. Ahora sí, empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar? Las series turcas han conquistado el mundo, y no es casualidad. Tienen una fórmula que funciona a la perfección. Historias intensas, escenarios espectaculares, una producción de alta calidad y, por supuesto, actores y actrices que le ponen el alma a sus personajes. Pero, ¿qué es lo que realmente las hace tan irresistibles? Yo creo que la clave está en la combinación de varios factores. En primer lugar, tenemos a los protagonistas. No son simples chicos guapos o chicas dulces. Son personajes complejos con traumas, miedos y sueños que los hacen muy humanos. Te conectas con ellos, entiendes sus motivaciones, sufres sus desamores y celebras sus victorias. Pensemos por ejemplo en Miran de Erkay. ¿Un chico guapo y rico? Sí. Pero también un personaje consumido por la venganza, con un pasado oscuro que lo atormenta. O Reyyan, la protagonista femenina, una joven inocente que se ve atrapada en una red de mentiras y traiciones. La evolución de estos personajes a lo largo de la serie es fascinante y te mantiene pegado a la pantalla. Otro ejemplo que me viene a la mente es Ömer de Kiralk Ask. Un empresario exitoso aparentemente frío e inaccesible, pero que en el fondo es un romántico empedernido con mucho miedo a entregarse. Y Defne, la chica humilde y trabajadora que por una necesidad económica, acepta un arriesgado juego de seducción. La química entre estos dos personajes es explosiva y te hace creer en el amor verdadero. Y ni hablar de los protagonistas de Ask Memnu Beren Saat como Biterci Yahil y Kvantattu como Belul Aznedar. Una historia de amor prohibido, llena de pasión, traición y consecuencias devastadoras. Biter es un personaje femenino sumamente complejo, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que busca desesperadamente la felicidad y la libertad. Belul, por su parte, es un joven seductor e inmaduro que se deja llevar por sus impulsos. Su relación es un torbellino de emociones que te mantiene al borde del asiento. Pero no todos son protagonistas perfectos. Las series turcas también nos regalan villanos que son auténticas joyas. No son simplemente malos porque sí. Tienen motivaciones claras, a veces incluso comprensibles, que los llevan a tomar decisiones cuestionables. Te hacen dudar de tus propios principios y te plantean preguntas morales complejas. ¿Está justificada la venganza? ¿Hay límites que nunca se deben cruzar? Por ejemplo, Azize Aslan Bey de Erkay. Una mujer poderosa y despiadada que dedica su vida a vengar la muerte de sus padres. Su dolor y su resentimiento la han consumido por completo, pero a medida que avanza la serie, podemos ver destellos de humanidad en ella. Empiezas a entender su sufrimiento y aunque no apruebes sus acciones, te resulta difícil odiarla por completo. Otro villano memorable es Endeargun de Yasak Elma *. Una mujer ambiciosa y manipuladora que haría cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Es inteligente, astuta y siempre está un paso por delante de los demás. La amas odiar, porque sabes que su presencia en la serie garantiza el drama y la intriga. Es un personaje que le da vida a la historia y que te mantiene enganchado a la pantalla. ¿Y qué decir de los antagonistas en Kurulus Osman *? Son estratégicos, imponentes y con una sed de poder que los hace imparables. Te hacen cuestionar el límite entre la ambición y la locura. Además de los personajes, las series turcas también destacan por sus historias. Generalmente exploran temas universales como el amor, la familia, la venganza, la ambición y la superación personal. Pero lo hacen desde una perspectiva cultural diferente con valores y tradiciones que pueden resultar fascinantes para el público occidental. Otro aspecto importante es la duración de los episodios.
Son largos, a veces hasta de 2 horas, lo que permite desarrollar las historias con mayor profundidad y crear una conexión más fuerte con los personajes. Si al principio puede parecer un poco abrumador, pero una vez que te enganchas, no quieres que termine nunca. Es como leer un buen libro que te transporta a otro mundo. Y no podemos olvidarnos de la música. Las bandas sonoras de las series turcas son simplemente espectaculares. Crean una atmósfera emotiva y te sumergen por completo en la historia. Hay melodías que se te quedan grabadas en la cabeza y que te recuerdan a tus personajes favoritos. La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y en la transmisión de emociones. Por último, pero no menos importante, está la calidad de la producción. Las series turcas se caracterizan por sus escenarios impresionantes, su vestuario cuidado y su dirección impecable. Te transportan a lugares exóticos y te hacen sentir parte de la historia. La inversión en la producción es evidente y se traduce en un producto final de alta calidad que cumple con las expectativas del público. En resumen, las series turcas son adictivas porque combinan personajes complejos y entrañables, historias intensas y emocionantes, una producción de alta calidad y una banda sonora inolvidable. Te enganchan desde el primer episodio y te hacen vivir experiencias inolvidables. Te hacen reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la vida. Y bien, ¿qué les pareció este recorrido por el mundo de las series turcas? Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas opciones de entretenimiento. Gracias por quedarse hasta el final y por compartir su pasión por las historias conmigo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué personaje les ha marcado más? ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de producciones? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de recomendaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. *** profundizando en el universo turco, más allá de los clichés ***. Es cierto, ya hemos esbozado las razones generales del éxito turco, pero vamos a bucear más profundo en las aguas de estos melodramas. No se trata solo de la fórmula, sino de la maestría con la que la ejecutan. *** El arte de la narración y la construcción del suspenso ***. Uno de los pilares fundamentales de las series turcas es su habilidad para tejer historias complejas y envolventes. No se apresuran. A diferencia de muchas producciones occidentales que buscan un ritmo frenético, las series turcas se toman su tiempo para desarrollar los personajes, construir las relaciones y plantar las semillas del conflicto. Esto permite que la audiencia se involucre emocionalmente y se sienta identificada con las vidas de los protagonistas. Piensen en ***Dirilis, Ertuğrul * y su secuela ***Kurulus Osman ***. Estas series históricas, con sus intrigas palaciegas, batallas épicas y dilemas morales, no solo entretienen, sino que también educan, ofreciendo una ventana a un periodo crucial de la historia otomana. La paciencia con la que se construyen los personajes y las tramas permite que la audiencia conecte con las luchas y aspiraciones de los protagonistas. Cada episodio es un viaje, una inmersión en un mundo rico en detalles y matices. Otro ejemplo magistral es ***Kukur ***. Esta serie, ambientada en un barrio peligroso de Estambul, explora temas como la lealtad, la familia y el crimen organizado. La trama se desarrolla a un ritmo constante, revelando gradualmente los secretos y las traiciones que acechan en cada esquina. La atmósfera opresiva y la constante sensación de peligro mantienen a la audiencia en vilo, ansiosa por saber qué sucederá a continuación. ***, la importancia de la cultura y las tradiciones ***. Las series turcas no solo cuentan historias de amor y venganza, sino que también reflejan la rica cultura y las tradiciones de Turquía. Desde los rituales familiares hasta las costumbres religiosas, estas series ofrecen una visión fascinante de la vida en Turquía. Esto no solo las hace atractivas para el público local, sino que también las convierte en una ventana a un mundo diferente para los espectadores internacionales. ***Gönül'de ***, por ejemplo, es una serie que celebra la vida rural en Anatolia, mostrando la belleza de sus paisajes y la calidez de su gente. La serie está llena de referencias a la cultura y las tradiciones locales, desde la música folclórica hasta la comida tradicional.
Es un soplo de aire fresco en un mundo dominado por las historias urbanas y cosmopolitas. Bir Zamanlar Kukurova es otro ejemplo de una serie que explora la vida en las zonas rurales de Turquía, centrándose en la región de Kukurova. La serie muestra la lucha de los campesinos por sobrevivir en un mundo marcado por la pobreza y la desigualdad. También ofrece una visión fascinante de las tradiciones y costumbres de la región. La evolución de los personajes, de la inocencia a la madurez. Uno de los aspectos más atractivos de las series turcas es la evolución de sus personajes a lo largo de la historia. No se trata de personajes estáticos, sino de seres humanos que crecen, aprenden y cambian a medida que enfrentan desafíos y superan obstáculos. Esta evolución permite que la audiencia se identifique con ellos y se sienta parte de su viaje. Volviendo a Erkay la transformación de Miran, de un hombre consumido por la venganza a un hombre capaz de amar y perdonar, es uno de los arcos de personajes más memorables de la televisión turca. Su lucha interna y su gradual aceptación de Reyyan como algo más que una herramienta de venganza son profundamente conmovedoras. En Kiral Kask la evolución de Ömer, de un hombre frío e inaccesible a un hombre capaz de abrir su corazón y entregarse al amor, es igualmente gratificante. Su vulnerabilidad y su lucha por superar sus miedos lo convierten en un personaje entrañable. El factor química, la clave del éxito romántico. No podemos hablar de series turcas sin mencionar la importancia de la química entre los protagonistas. La chispa que salta entre los actores es fundamental para crear una conexión emocional con la audiencia y hacer que la historia de amor sea creíble. La química entre Agnagzu y Ebru Şahin en Erkay es innegable. Su interpretación de Miran y Reyyan es apasionada y conmovedora. Logran transmitir la intensidad de su amor y la complejidad de su relación. Lo mismo ocurre con Bararduk y el Zinsanguen Kiral Kask Su química es explosiva y su interpretación de Ömer y Defne es encantadora. Logran crear una relación divertida, romántica y creíble. La música, el alma de la historia. Como ya mencioné, la música juega un papel fundamental en las series turcas. Las bandas sonoras son cuidadosamente seleccionadas para crear una atmósfera emotiva y realzar las emociones de los personajes. Hay melodías que se convierten en sinónimo de la serie, y que te recuerdan a tus personajes favoritos cada vez que las escuchas. La música de Erkay con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados, es perfecta para transmitir la intensidad de la historia de amor y venganza. La música de Kiral Kask con sus melodías alegres y románticas, es perfecta para crear una atmósfera divertida y encantadora. El fenómeno global y su impacto. El éxito de las series turcas no se limita a Turquía. Han conquistado el mundo, siendo traducidas a decenas de idiomas y emitidas en países de todo el mundo. Este fenómeno global ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y ha contribuido a dar a conocer la cultura turca a un público más amplio. La popularidad de las series turcas ha impulsado el turismo a Turquía, con muchos fans viajando al país para visitar los lugares donde se rodaron sus series favoritas. También ha generado un interés creciente en la cultura turca, desde su gastronomía hasta su música. En definitiva, las series turcas son mucho más que simples melodramas. Son historias complejas y emocionantes que exploran temas universales desde una perspectiva cultural diferente. Son una ventana a un mundo fascinante y una fuente de entretenimiento inagotable. Y sobre todo son una prueba del poder de la narrativa para conectar a las personas a través de las fronteras y las culturas. Ahora cuéntame, ¿cuál es la serie turca que te robó el corazón? No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.